Bueno, y ya en agosto, después de haber bajado de la cuchilla, el sábado, estamos el lunes en la Pata del Cerro, en la Cuesta de la Cuchilla. Ahí tiene la Barbarita, aquí en su jardín, en su casa, en su tranquilidad. No pudimos hacer el programa el sábado, porque cuando nos fuimos a buscar a la Cuchilla, ya ella había subido a pie y había bajado, mientras nosotros íbamos en la moto para la Cuchilla. Bueno, y aquí estamos. Esto es sector La Canaleja. Le dicen La Canaleja. Y es sí, calle 9. Villa La Cuchilla del Niño, sector San Pedro, siempre le digo yo esa dirección. Pero lo llama La Canaleja porque la señora Ana Julia, la papá de Orlando Vivas, pues él le colocó a La Canaleja porque el agua bajaba de aquel callejón por ese cerro y llegaba ahí en Canales. Entonces ella le colocó ese nombre. La Canaleja. La Canaleja. También fue un restaurante, fue un negocio. Sí, tuvieron un restaurante. De cervecería, tenían una rocola. Tenían una rocola de 15 años. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Bárbara Antonia Contreras Guerrero. Esos son mis apellidos. ¿Y en qué fecha nació? Yo nací el 30 de mayo de 1952 en Quebrada Seca, una parte que llaman El Moral, que yo no conozco, en Guaraquí. De allá me trajeron de año y medio a San José, porque papá se vino con la ambición y el todo para sembrar café, para cultivar café. De hecho, sacaba como de 50 a 60 cargas de café y tenían hasta 14 obreros en esa finca. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros por todos somos 10 hermanos. ¿10 hermanos? ¿Quiénes son? Y mis hermanos, pues, está Emiliana, que es la hermana mayor, Ana Elba, Emérita, Isidora, Titolino, Juan María, Toño, Luis Emilio y Rumalda, y mi persona. Somos 10. ¿Nacido? Aquí en San José nació Luis Emilio y Rumalda, nacieron en San José, son cedeños. ¿En San José el Filo? Sí, en San José el Filo. Eso es entre San Miguel y Las Cocuizas. No, entre Las Cocuizas y San José. Bueno, eso es San José. Sí, San José. Sí. Y le colinda abajo Las Cocuizas. Colinda con Las Cocuizas. Y por aquí con la cuchilla. Con el filo, con la cuchilla de la... Sí, sí. También le dicen allá la cuchilla. Sí, esa finca de... salía aquí a Morro Negro. La finca de papá. Llega de año y medio. De año y medio. ¿Qué recuerda de niñez allá en...? Bueno, llegamos ahí a una casita vieja, era de teja. Luego más tarde papá hizo un rancho para abajo, mientras que construían una casa nueva, que es la que ahora tiene esa finca. Sí. Y ahí pues vivía la señora Emilia y Víctor Alarcón, que eran los vecinos más cerca. Que recuerde. Y por abajo de Las Cocuizas, pues los Zambranos. Pío, el papá de los Mora, de ahí de Las Cocuizas, que tenían bastante relación con la casa. Chuy, el papá de la esposa de él, ¿cómo se llama? De la esposa de Les Márquez, los papás. Vivían ahí, vivían los Linares abajo, que tenía unas matas de mango y yo bajaba en un caballo blanco a buscar mango. ¿Caminos? Eso eran caminos, papá los mantenía con bites que daban, que en la Junta Comunal le daban una parte para los sancochos. Y a través con la gente se los reunía, hacían esos sancochos y empedraban parte del camino donde estaba más feo, era muy bonito el camino. Tenía que iba a San José del Filo y hasta Las Cocuizas. No, el camino venía al Topón. Al Topón, por ahí era la vía. Pues esa carretera es nueva. Y cuando, hace la casa era solo camino. Cuando se hizo... Y las tardes, las noches, ¿qué hacía usted cuando niña para divertirse o era solo trabajo? No, nosotros sí, porque mamá era de carácter fuerte y nos ponía, a ayudar a echar comida a los pollos, a los cochinos, a cargar vástago para las vacas, para el ganado.
el pasto agua para las canoas de los animales. Sacaban mucho cochino y mucho huevo porque ellos mantenían bastante gallinas. De hecho, los sábados o los domingos le subían al padre Serrano sus petacadas de huevos en esa época. ¿Su niñez, usted estudia allá en Las Cocuizas o cómo? No, yo estudio en San Miguel. ¿Se bajaba de Sí, nos bajábamos todos, como hasta 20, 25 muchachos por esa cuesta, a la escuela. En San Miguel, ahí En San Miguel, sí. Cargábamos una cabulla y en una casa vieja saltábamos cabulla, saltábamos. ¿Ese era el juego? Sí, ese era el juego. Y trompo también jugaba con los muchachos. Ahí en San Miguel. Sí, no, en la casa. ¿Arriba en la casa? Sí, en la casa con los muchachos jugábamos Petra. ¿Y en San Miguel con quién vio clases? Mi primera maestra fue Teresita Osorio, la profesora Teresita Osorio, que hoy es abogado y él vive en Caracas. Ella fue la primera maestra, luego vino la señorita Aurora. Pero la señorita Aurora llegó después de que ya estaba empezando la escuela. Cuando empezó la escuela estaba la señorita Aurora. Y después viene Teresita Osorio y nos dio segundo grado. Ajá, en un rancho, en una casita más acá de Doña Rosa, la del Topón. Una casita vieja que había ahí. Al frente, así. Sí, tuvo que haber sido algún negocio porque tenía las puertas de que hubiese sido un negocio ahí, eso se cayó, eso no existe. Está el puro terreno. Al lado de la gruta. Al lado Ajá, de la cerca de la gruta. Y después donaron ese terreno, creo que fue un señor Camilo, donde ahorita existe Soracaña. Y donaron ese terreno a la escuela y fue cuando empezaron a construir. Que los papás, don José María Escalante, papá, toda esa gente colaboró, bueno, sin escatimar esfuerzos para poder que se lograra esa escuela. ¿Usted estudió ahí? De primero a sexto. De primero a sexto. Sí, de 7 años. ¿Su profesora entonces, la señorita Aurora? La señorita Aurora fue mi primer maestra. Ajá, y luego llegó Teresita Osorio y con ella hice segundo grado. Y llegué hasta quinto grado con Teresita Osorio. Y sexto lo estudié con la profesora Livia Salazar de Tobar. Ahí trabajó la profesora doña Teresa de Monsalve, que llegó después, mucho después. Pero lo más que todo, pues, ahí la que llevaba la tuta de la Aurora. ¿Qué recuerda de San Miguel? Los vecinos allí, ¿quiénes eran sus compañeros de clase? Bueno, los vecinos allí eran el señor Heriberto, el papá de los abuelos. Bueno, entre los que recuerdo de mis compañeros de estudio, de primero a sexto grado fue Rita Escalante, Marina Dávila, que ahorita vive en Maracay, Teresio, que también me dicen que se fue para Caracas, no lo volví a ver más nunca. Había un muchacho que lo llamaban el Zamuro, tampoco le recuerdo el nombre, porque como así se llamaba, bueno. César Rosales. Está de las Morochas, la de doña Filomena. Ajá. Nora estudió conmigo. Sí que ella es profesora, ya está también jubilada. De los que más recuerdo. Olimpia, una muchacha que también no supimos más de ella. Dicen que tenía una floristería por allá en Maracay o en Valencia, algo así. Tampoco la volví a ver. Y son de los que más recuerdo. Los profesores, la escuela, el camino. ¿Cómo era todos los días? ¿Eran como qué? Como media hora, una hora? No, como hora y media echábamos nosotros caminando. ¿Hora y media? Como hora y media bajábamos, ¿verdad? Para bajar y hora y media Sí. para subir. Ahora de San Miguel a Ceas ya estaba la carretera. Ya bajaban carros hasta la escuela. De tierra, pero estaba. ¿Y en el camino qué hacían? O sea, ¿quién los acompañaba? ¿Ustedes solos? No, nosotros solos nos acompañamos entre todos. Y cuando llovía eso, llegábamos como unos patos a la casa para más porque nos metían en los pozos. Y mamá nos completaba con unos caullazos que nos daba. ¿Por qué llegaron tan tarde? ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué hora se bajaban? ¿A qué hora se bajaban de la casa? Temprano.
Como a las 7 ya estábamos bajando para la escuela. En esa época, pues, uno tenía ese ánimo de estudiar y de prepararse y le echaba para adelante. ¿Y subían después y desayunaban en la casa? ¿Cómo era No, eso? porque acuérdese que hubo las Cáritas que venían de Estados Unidos. Entonces a las 11 de la mañana salíamos y nosotros mismos hacíamos unos atoles, arepas de harina, venía una manteca muy divina y una leche. Y con eso hacíamos el almuerzo y a las 2 volvíamos a empezar otra vez a estudiar. ¿Dónde hacían el almuerzo? En la escuela había cocina Ah, y unas mesas que tenía Aurora. Tú sabes que ella fue una mujer de mucha energía. Y ahí nos ponía a hacer las comidas y más. y esa comida la conseguían a través de Cáritas. De Cáritas que venía de Estados Unidos. O sea que Venezuela dependía de Estados Unidos. No es de admirar. Era para la comida. Sí. Los útiles escolares, ¿cómo era eso? No, eso sí nos lo compraba cada representante. Yo recuerdo mucho cuando papá nos compraba ese material para bajar a la escuela, era mucha la emoción, que olía esos cuadernos y todo a nuevo. Era la alegría porque iban a empezar a clase. Sí. ¿Llegaban a hacer tareas o estudiábamos con velitas porque no había la electricidad como ahora, y con una velita pues yo estudiaba, hacía mis tareas y todo, porque uno estudiaba por su propia cuenta. Entonces que el papá y la mamá pues no sabían leer y escribir, eran analfabetas. Y a pesar de eso pues uno tenía que sabía que tenía que hacer las tareas y sabía que tenía que cumplir con los deberes. Y uno mismo, con una velita, me hacía yo allá mis trabajos. Cuéntenos un poco de su papá. Bueno, pues mi papá se vino cuando, bueno, yo tenía año y medio y compró esa finca en San José. Ahí eso lo pobló el de café, hizo ese sembradío y agarraba de 40 a 50 cargas de café. Mantenía siempre hasta 14 obreros. Crió mucho lo que es gallina y cerdo. Su mamá, porque su mamá fue todo un personaje de San José. Sí, mamá, bueno, mamá fue comadrona por más de 40 años. Ella atendió partos en La Cuchilla, San Miguel, Las Cocuizas, y donde la llamaban, ¿para qué? Ella no tenía horario. En la hora que la llamaban, ella se iba. Fue muy humanitaria. Fue muy humanitaria, mamá. Era de carácter fuerte, pero bueno, gracias a Dios que a raíz de eso, pues todos tenemos una educación bien buena. Bueno, ya sale de 6º grado, comienza la adolescencia, comienzan los estudios. ¿A dónde se va? Bueno, salgo de San Miguel y me vengo a CEA. En CEA empecé en el colegio, como del 69 al 70, empecé en el colegio y saqué mi 3er año. Estando ahí cuando aprobé el 3er año, que el director del colegio era el padre Serrano, bueno, vino y había, bueno, ahí nos a Santa Cruz de Mora. Y aquí nos fuimos un grupo de muchachas. Están las Omañas y Auxiliador Arellano, Irma Contreras de la Tendida y una muchacha de San Simón. ¿Que estudiaban en el colegio? Nos fuimos al colegio y cuando eso se hacía la equivalencia, cuando uno sacaba el 3er año, se hacía equivalencia, se solicitaba ante el Ministerio de Educación, porque usted sabe que la normal eran 4 años, pero cuando íbamos con el 3er año, allá solamente hacíamos 2 de la normal. Sí, cuando nomás nos llegó la equivalencia, nos fuimos al colegio de Santa Cruz de Mora y allá saqué yo la normal, con todas mis compañeras, ellas que nos fuimos de aquí. ¿Cómo hacían? ¿Se fue usted a vivir a Santa Cruz? Yo me fui a vivir a Santa Cruz donde una prima de mamá. Después estuve un año en el colegio, que la hermana Antonieta Rossi me dio oportunidad y me estuve un año en el colegio. Como si estuviera internada. A honores, sin cobrarme nada. Sí, como interna allá, pero más que todo estaba en la parte del área donde estaban las monjas. ¿Y ese colegio cómo era? ¿Cómo era el colegio? No, pues el colegio era muy lindo, habían bastantes profesores. Nosotros la normal la sacamos como 130 estudiantes, sacamos la normal en esa época. La mayoría pues también
Ya también había ese internado que venía gente de Pueblo Llano, de Canaguá. De Canaguá había las muchachas ahí, el señor Daniel, habían 2 internas. En ese colegio estaba Hilda Molina, la profesora Hilda Molina, estaba también interna en ese colegio en esa época. Bueno, ya sacamos la normal y salimos. ¿Se gradúa de bachiller? No, no, cuando eso era puro la normal. Puro normal. Después vino el bachiller docente, después de la promoción mía. Ajá. Y ahí salimos y a buscar trabajo. Pero acuérdese que en esa época estaba mandando Copey y... Estamos hablando del año 78. Ajá, no, del 72. Del 72, con sí. Rafael Caldera. Con Rafael, sí, ya estaba finalizando el primer periodo, Rafael Caldera, y eran los tales concursos. Pero los concursos, eso era... Un invento. Eso era un invento, la gente la colocaban a dedo y los hijos de su padrino eran los primeros que le mandaban los mejores cargos. Entonces yo no concursé porque yo me di cuenta cómo se estaba manejando eso, o nos dimos cuenta un grupo cómo nos estábamos manejando eso y no concursé. Entonces fui a solicitar el cargo y me mandaron para Chacantá. Y ahí decía, cargo no aceptado por concursantes. Y eso era lo que nos daban a los que no... Lo que los otros porque no nos metíamos a la política. Los que otros rechazaban eran los que ustedes... Los que ellos rechazaban era lo que nos daban a nosotras, o a nosotros. ¿Y a usted le tocó entonces Chacantá? Chacantá, allá me tuve un año. Ya había carretera. Ya había carretera, ya me había casado. Y me fui casado para allá, para Canaguá. Y no me quedo con un papero, con un chacantero. Chacantá. Ah, No, me está diciendo que ya sí, antes de irse a Chacantá se casó. Sí, ya nos habíamos casado. Nosotros casamos. Enseguida yo me gradué en julio y en diciembre nos casamos. Un 29 de diciembre. Oscar, su esposo. Vivas. Bueno, mi esposo es Oscar Orlando Vivas. Bueno, lo conocen más por Cuando Orlando sí, cuando eso era guardia, él era guardia. Entonces a mí me dieron el cargo de docente en el día y él hizo un curso de alfabetización y cuando eso la guardia tenían un programa. Entonces él daba clase en la noche en la misma escuela. Siempre hemos trabajado casi. Entonces se fueron los dos a trabajar a Canaguá. Él era guardia y trabajaba en Acude. Ajá. Cuando ese programa era por la misma guardia. Y trabajaba en la noche con educación de adultos. En Chacantá. En Chacantá. Sí daba clase en el mismo salón donde yo daba clase en el día. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Un año. Un año y de allá me trasladaron para Mocojepe. En el 74, 75. Ya Carlos Andrés Pérez... presidente. Yo creo que ya era presidente Carlos Andrés Pérez porque él fue un fundador de los preescolares. Yo fui a trabajar con 5º grado. ¿Usted estaba trabajando en Chacantá? 5º grado. 5º grado. Y de allá me ¿Cómo se llamaba la escuela? Era una concentración 220, algo así. En el pueblito. En el pueblito. Porque esos Chacantá tenían aldeas muy grandes. Pero yo trabajé en el pueblito. ¿Y la pasan de la escuela 220? A Mocojepe, a la escuela Bailadores. A la escuela Bailadores en Mocojepe. Llegué a trabajar también con 5º grado. Con 5º grado y trabajé casi a finalizar el año. Porque fue cuando vino los preescolares y fui a Mérida para que me pasaran a preescolar y sí la logré. Porque había un profesor Peñita que era muy buena gente. Y me pasaron a dar preescolar y fue cuando en el año 74-75 se fundó allá el preescolar. En la Escuela Bailadores. Mocojepe. Sí, ahorita se llama Escuela Bailadores y en sí el grupo como tal se llama Simón Rodríguez, le cambiaron el nombre. Pero el preescolar sí lo dejaron como tal como era. Bailadores. Eso hace
50 años. 50 años, donde O sea, va a sacaron. cumplir 50 Sí, años. cumplió 50 años y por cierto, la promoción de ahorita fueron los 50 años, me invitaron, me hicieron un homenaje muy lindo porque fui la fundadora y del preescolar. Y entonces ya era el 50 aniversario de haber sido la primera promoción de preescolar. Le hicieron un homenaje. Sí, me hicieron un homenaje muy lindo el 29 ahorita de julio. Muy lindo Fue, compartió allá, consiguió muchachitos de 60 años que le dio clases. Sí, muy lindo, fueron un grupo de muchachitos, me dieron regalos, me dieron una placa muy hermosa, unas palabras muy lindas y más el cariño de todo el personal que elabora. Y los niños, también me pusieron a entregar diplomas a los niños, muy hermoso, muy lindo esos niños. Bárbara se va, o mejor conocida como Barbarita. Me cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Se va a Chacantá, ya está casada con Orlando y llegaron los hijos. Ay, me tardé 3 años para tener a Liliana. 3 años. 3 años. O sea, todavía en Mucujepe no había... Sí, cuando estaba en Mucujepe salí embarazada de Liliana, la mayor. ¿Cuánto tiempo estuvo en Mucujepe? 11 años. Laboré, saqué 11 promociones, porque como no me metía en ningún color político, pues uno allá estaba. Fui cambiada gracias al profesor Cuevas, por la amistad que formamos aquí en Ceyeso. Y el profesor Marín, gracias a ellos, hicieron una creación para San Miguel y me trajeron para San Miguel. Ahí me tuve un año. Estamos hablando del 84. ¿Ah? 84, 85, me trajeron para San Miguel. Ahí trabajé un año, en el 84, ahí trabajé un año. Estando en San Miguel, hicieron otra creación y me trajeron, ellos mismos, me trajeron para CEA. Y es de la manera como yo pude llegar a CEA. Ahí saqué 18 promociones. Aquí en CEA. En el preescolar en el preescolar de CEA. Pasa del preescolar de San Miguel, hay una creación en el Félix Román Duque, y entonces comienza usted a dar allí. ¿Quiénes estaban en el Félix Román Duque ya en el año 85 estamos hablando, o no? En el 85 ya estamos hablando. O sea, estuvo solo un año en San Miguel. Un solo año en San Miguel. Allí estaba la profesora Ana Mary, la señorita Olga, de directora vino Lucila. Fue cuando comenzó Sí, Lucila. comenzó Lucila también, nos trajeron a las 2. Ella vino directora. Estaba Paquita, una española. ¿Usted la recuerda? ¿Ella o no? Paquita, la que vivía al lado de los barrios Mora. De los barrios Mora, ella vivió ahí. ¿Una española? Una española. Estaba la profesora Blancomaña, Honoria Rondón de Tobar. Habíamos 6 docentes. Estaba Mariela como asistente y Olga Linares. La profesora Olga Linares. Eran las 2 asistentes que había. A esto ya se suman los otros muchachos, ¿o sí. no? No, aquí tuve a Raulito. A Raúl. Sí. Porque ya del Vigía pues me había traído a Liliana, Osvaldo y Lilibé, y aquí estrené la casa la tuve aquí en la casa. Lilibé y nace después Nace Raulito de último. Y lo tuve aquí en la casa con doña Mita. ¿Ya vivía aquí? Ya vivía aquí, sí. ¿Y lo tuvo de manos de doña Sí, Mita? porque doña Mita me dijo que tenía que estrenar la casa, porque esta casa pues la hicimos tras quincena y quincena, hicimos esta casa. Entonces doña Mita me dijo, no, Barbarita, usted tiene que estrenar la casa a ser un muchacho. Y resulta que me sale a Raulito, el varoncito. Y tengo los cuatro muchachos. ¿Está durante cuántos años en el preescolar? En el preescolar me tuve 18 años, que ahí salí jubilada en el 63. Dando sí.
los primeros niveles o ya los... No, no, ya sí daba, yo casi siempre trabajé fue con el tercer nivel. Ya el de... Sí, me gustaba más el tercer nivel, entonces me dejaban el tercer nivel, ya para prepararlo para el primer grado. ¿Y la jubilaron? Y me jubilaron, sí. Primero pues salí con permiso por lo del cáncer que me dio. Estando, sí, estando ahí en el preescolar. En el preescolar, en el 2001 sí me diagnostican un cáncer, donde, bueno, me fui a Caracas y me hice todos los tratamientos, me operaron y bueno, ya tengo 24 años que a mí me dio el cáncer y aquí estoy, gracias a Dios y a las oraciones del pueblo, porque para que la gente, oro mucho por mi salud. Paralelo a la escuela, llega, ¿y usted qué hace aparte de la escuela, la casa? ¿Estaba en la escuela de labores? ¿Iba a qué? No, yo trabajaba en la noche se creó en la escuela la educación de adultos y trabajaba en la noche en el centro nocturno José del Carmen Morales. Don Pepe Morales. Don Pepe Morales, que se le colocó ese nombre. Después estuve como instructora enseñando había un programa cuando William Dávila Barrios y di clase en Palmarito enseñando a la policía a trabajar, a dar clases. Y hubo un programa también con William que se trabajó en la primera escuela abajo en Caño del Tigre en la noche. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Santa Lucía? No, la primera escuela aquí arriba. Ah, donde era antes Padre Serrano. Ahí trabajamos en la noche con ese programa y Orlando trabajaba en Mesa de Escalante. También estuve trabajando con ese programa. Orlando era Guardia Nacional. Sí, fue Guardia Nacional. Y luego que se viene a CEA... No, él trabajó también en Mucujepe. En Mucujepe. Sí, como profesor. ¿En la misma escuela donde En la misma escuela donde yo estaba. Ajá. ¿Y luego se viene a CEA? ¿Él también lo trasladan o no? Lo trasladan a los 12 años. Al año de haberme, como a los 2 años de haberme venido yo, lo trasladaron a él porque usted sabe que no podían disimular. Claro, Tienen que disimular y buscar la manera como traerlo también, porque usted sabe que todo eso se regiera por la política. Y como no nos metíamos en nada, pues nada que nos trasladaba. Pero hasta que se logró aquí. Ya él se viene a dar clases, ¿y dónde empieza a dar clases? En la Félix Román Duque. En la escuela Félix Román Duque. Y ahí fue cuando él se metió de lleno en el Partido de Acción Democrática y fue cuando le dieron el cargo de secretario general de organización. Después le dieron el secretario general y trabajó duro en la política, quien sea. Y después, bueno, se metió para concejal y ganó y tuvo un año de concejal con Freddy Quedes. ¿Un periodo? No, 4 años, tuvo un periodo. El periodo de 4 años con Freddy Quedes. Estamos hablando de los años 2000. ¿Sufre usted? En el 2001. La enfermedad y, bueno, los tratamientos, gracias a Dios. Me cayó ahí, primero Dios. Todo bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Y se incorpora usted a la Sociedad Anticancerosa. Crea con doña Chepa. Con doña Chepa, la Sociedad Anticancerosa. Sí, cuéntenos esa parte. Porque yo viendo el gasto tan grande que se ocasionó, que se requiere para sobrellevar un cáncer, no es fácil, es muy costoso. Entonces yo de verdad pues yo pagaba 2 seguros y yo con esos 2 seguros me costeaba y me ayudaba de esa manera. Pero yo viendo a la demás gente que ni seguro ni nada, teníamos que, o sea, cómo buscar un apoyo con las demás personas. Entonces llego aquí y sé que doña Chepa trabajaba en Mérida en la Sociedad Anticancerosa, y era miembro allá, y era miembro de damas voluntarias en el hospital universitario. Entonces,
me doy como ella estaba quien sea, que venía de vez en cuando, y hablo con doña Chepa. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a formar, empezamos a buscar gente, pero nos costó muchísimo para formarla. Y ella nos trajo del anticanceroso de Mérida a una señora Malala, una doctora Malala, y ella vino, nos ayudó, nos asesoró, nos trajo, por cierto, mucho material de apoyo, y fue cuando empezamos a buscar gente, a buscar grupitos de personas, cómo nos ayudaban, cómo nos apoyaban. Entonces nos fuimos al Vigía y buscamos apoyo por el del Vigía. Por cierto, nos dieron un documento de la fundación de allá para conmovianos y empezamos a hacer la reunión y nos reuníamos en el Ateneo, que Eduardo Alí pues, nos prestaba la llave. De hecho, Eduardo Alí fue miembro de la fundación, fue muy colaborador, ¿para qué? Y empezamos, en Teresa está Zoraida Márquez, Marisa Carrero, que pues ellas ahorita no están. Zoraida pues me manifestó que no podía continuar por lo que iba todos los días para la atendida. Y está la esposa de Johnson también. Reina. ¿Ah? Reina. Reina Salas también fue miembro fundador, doña Hildegard Osuna, y tuvimos aquí mucho apoyo de esa época cuando estaba la alcaldía con Freddy Guedes, ¿para qué? Y si fue con Carlos Julio también tuvimos mucho apoyo de parte de la alcaldía. Y ahorita pues sigue trabajando la Sociedad Anticancerosa. Sí. Nos daban casi todo el material para los operativos de la citología, no lo daban por la alcaldía. Pero como ahora pues todo esto cambió y recursos no le dan a la alcaldía, muy poco, pues sí nos han colaborado, pero casi todo es en traernos en logística un poquito y en traernos los médicos de Mérida. Aparte de la Sociedad Anticancerosa, ese trabajo incansable, ya 20 años, más de 20 años. Sí. Del 2005. Del 2005, 20 años. 20 años de la Sociedad Anticancerosa en SEA, mucha incidencia del cáncer en SEA. Sí, pues cada día pues se pronuncia más, hay más pronunciamiento de esa enfermedad y se han logrado muchos operativos. Por ejemplo, el primer operativo se logró de Mérida, del anticanceroso, con una doctora Noguera Mora y otro doctor que no recuerdo el nombre, se hizo el primer operativo. Después vino otra vez la doctora Noguera Mora y hizo un operativo de 30. Luego de la Fundación Anticancerosa del Vigía, sí logramos como 3 o 4 operativos que ellos traían, venían en un camión y traían material y tuvimos mucho apoyo. Una vez hicimos uno el mismo día entre Caño el Tigre y SEA, que se logró bastante población para hacerse sus exámenes. Y se mandaban a hacer en la Facultad de Farmacia porque doña Chepa tenía ya una amistad. Y otras veces pues nos colaboraron en varios laboratorios. Colaboro sí, colaboro en lo que yo pueda. Cuando el Padre Jesús, que fue tan buen sacerdote y es tan buena persona, pues a él yo le colaboré con los almuerzos para los obreros. Él venía, de hecho, a comer aquí, le gustaba, por cierto, mucho las arvejas con los cambures. En ese transcurso de vivir en SEA, vamos a recordar el SEA juvenil, el SEA de subir al colegio, el SEA de las fiestas, del compartir, cómo era de joven, esas historias suyas, que recuerda esos compañeros de clase del colegio que se fueron a estudiar a Santa Cruz, pero mientras vivió en SEA, ¿cómo era el compartir en SEA? No, aquí cuando vivía en SEA pues era muy lindo, pues cuando nos íbamos a la misa en las madrugadas de los aguinaldos, nos reuníamos para la Plaza Bolívar, a compartir un rato, pero, porque uno tampoco salía mucho. Usted sabe que cuando eso era restringido, a uno tampoco lo dejaban. ¿Pero usted vivía arriba en...? No, yo vivía aquí con doña Josefita. Para mí
Queca y Mireya y todos son como unos hermanos para mí. Doña Josefita. Briseño y don Pascualito. Ahí viví yo hasta que saqué el tercer año. Y me lo pasaba mucho con doña Lola, que fue mucho apoyo para mí, la mamá, y auxiliadora para mí como una hermana. También me lo pasaba mucho ahí por lo que estudiábamos las dos. Y bueno, yo recibí mucho apoyo de ellos. ¿A quiénes recuerda de SEA? Los negocios, los choferes. Bueno, recuerdo de SEA, don Melquiades, que vendía las barquillas esas y que se paraba, me dijeron que se paraban de madrugada a hacerlo, a prepararlo de las barquillas. Siempre recuerdo a Penti, un señor que cortaba pelo. Recuerdo el papá de Maruja Guerrero, que era colocaba música que en un picó. Y bueno, siempre recuerdo a don Juan Díaz con su hotel. Bueno, la panadería de don, que eso sí lo recuerdo, de don, estaba aquí al frente de la alcaldía. Molina. De don Pedro Juan Molina, a doña María con la chicha y los pasteles, a las salitas con la chicha y los pasteles. Claro, yo ya tengo 73 años, yo recuerdo ello, papá nos sacaba los sábados y los domingos a misa. Y nos llevaba a comer ahí, en esas dos partes, cuando no era en la una, era en la otra. y a la mamá de don Jovito Balbuena. Ahí también íbamos a comer pasteles y chicha. Para luego agarrar la cuesta para San José. Esos eran los paseos. Sí, esos eran los paseos. ¿Usted de fiesta no fue? No, casi no había oportunidad. ¿La fe por el niño? Sí, a veces que íbamos para el club a mirar a la gente a bailar por las ventanas, hasta ahí. Y eso era un momentico. ¿Devota del niño de la cuchilla? Mucha fe al niño de la cuchilla, como la finca salía aquí a Morro Negro, donde está la cruz, teníamos un camino y por ahí nos veníamos con papá y mamá y los demás hermanos a la misa de la cuchilla. Ahí recuerdo a doña Ernesta, que era tan buena gente, eso, bueno, a mucha gente ella le daba de comer. Muy buena gente doña Ernesta en esa cuchilla, siempre lo recuerdo, y don Félix. La casa esa que está ahorita, donde la recuerdo que eso eran con horcones en contorno. Una casa muy bonita que decían que era de los Pérez, algo así. Esa casa la recuerdo. Allá en la cuchilla. Allá en la cuchilla. Y este camino pues era puro polvo, pura tierra. Eso fue después que fueron por ahí, ¿cómo se llama? Empedrando. Cuando llovía eso de los pies, pero barro. Puro. Y también pues íbamos mucho nosotros a la parodia de niños, a las cocuizas, donde los zambranos, donde los moras. Y cuando llovía, pues los caminos pues eran demasiado barro. Y en el año 60, cuando venían los misioneros, eso fue hermoso en esas cocuizas, la actividad con los misioneros. Cuéntenos, ¿cómo muy lindo. Iban desde el filo? Bajábamos por andar ese camino lleno de barro a la misa. Hicieron unas churuatas, se le dice ahora, de palma, y ahí donde daban la misa, y vendían muchas reliquias, medallitas los misioneros en esa época. ¿Eso fue donde está ahí la capilla o no? Por ahí más o menos está la capilla, como más acá de la capilla. Así hicieron un rancho de palma grande. Doña Emilia, por ahí. Doña Emilia de Vera. De Vera. Y estaba don Rafaelito Márquez, y ellos tenían ganado, y bueno, casi la mayoría de la gente nos daban queso con cambures, cuajada. Después iban que a los beneficios de los padres redentoristas. Y nos invitaban la comida, nos brindaban la comida allá don Rafaelito Sánchez, que todavía por ahí hay unos hijos de ellos. Muy lindo aquello. Y bueno, eso fue muy lindo, esa. En los años 60 con los padres redentoristas. Con los padres redentoristas. Muy lindo. Luego, el reposo del Guerrero.
usted no descansa porque sigue trabajando con la Sociedad Anticancerosa. Sí, estamos todavía trabajando con la Sociedad Anticancerosa. Ahorita no recuerdo, que metimos un operativo y también pues hicimos una caminata. Ahí está trabajando con la cooperativa Padre Angulo también. Sí, soy miembro de la directiva. Hoy, por cierto, tuvimos un taller para prepararnos en eso del cooperativismo. Vino una profesora de Mérida y tuvimos 2 horas de taller. ¿No descansa usted? Sí, pero ya pienso en IMESA, porque por el problema de Oscar, ya ha avanzado bastante el Parkinson, y lo de la niña Raulito, pues que nos salió con ese trisomía 18, entonces pues ya requiere mucho cuidado. Y tenemos que dar ese apoyo y ayudarla. Ya cumplió el 31 ahorita de julio 2 añitos. La niña, está linda. Pero nada. ¿Cuántos nietos tiene? Yo ya tengo como 12 nietos. 12 nietos, 4 hijos. Sí. Son 4 ya hijos. Tengo como 12 nietos. Y tengo 2 bisnietos, que son los nietos de Liliana. Ya tengo. Bueno, contento de haberla visitado. Gracias a ustedes. De contarle a la gente un poco la vida de este personaje de SEA. Gracias. Que todos le dicen Barbarita. Barbarita, me decían los niños de preescolar, me decían Babadita, porque yo les decía, no me digan profesora, díganme Barbarita entonces. Dígame, entonces me decían Babadita. Babadita. Muy lindo, ¿para qué? 18 años. 18 promociones, tengo niños en Holanda, tengo niños en Chile, tengo alumnos en Canadá, un nieto de Doña Chepa, está en Canadá. Hace tiempo hablé con él, que Doña Chepa me puso a hablar con él, y todos recuerdan Carlito. A su profesora. Sí, Carlito, la mayoría me recuerda, la mayoría es muy del cual que diga que no me recuerda, pero todos, ¿para qué? Darwin, que está en Chile, el de Olivia García, que se estudió los 3 niveles conmigo porque él no quiso irse con ninguna otra maestra. Y tengo bastantes muchachos, odontólogos, médicos, abogados, agricultores, de todo. Muy lindo y muy cariñosos conmigo, donde me encuentran y me ayudan con ese cariño y ese respeto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.